El sol se oculta detrás de las montañas, lanzando sombras alargadas sobre el árido desierto. La brisa cálida arrastra consigo los ecos de antiguas historias, susurradas por el viento entre los cañones y las rocas del lejano Monte de los Huesos. Es un lugar olvidado por el tiempo, donde el silencio solo es roto por los crujidos de las piedras y el retumbar de las tormentas de arena. Pero, en este rincón perdido de la tierra, yace una verdad profunda y aterradora, una lección sobre el precio de las decisiones humanas. Hace miles de años, este monte fue testigo de una tragedia que dejó su huella indeleble en la historia de la humanidad, un recordatorio de la brutalidad del pecado y la misericordia divina. Los huesos dispersos en el suelo no son solo restos de cuerpos, son símbolos de un juicio que resonará por generaciones. Aquí comienza una historia que desafía nuestra comprensión, una historia sobre la guerra, el arrepentimiento y la redención, un relato épico que jamás será olvidado. En el vasto desierto, donde la vida parece imposible, se erige un monte que guarda una historia sombría, el Monte de los Huesos, también conocido como el Valle de los Huesos Secos, un lugar que se convirtió en el testigo mudo de una guerra feroz entre los hombres y su propio destino. Fue en tiempos de la rebelión de los israelitas, cuando el pueblo de Dios, después de haber sido testigo de milagros extraordinarios, se desvió del camino, ignorando las advertencias de los profetas. El Monte de los Huesos se forjó en medio de esta rebelión, un lugar donde las fuerzas del mal y de la desesperación se manifestaron en toda su brutalidad. Los huesos, esparcidos por todo el terreno, son un recordatorio de un evento terrible, el resultado de la violencia y el pecado que se apoderó de los corazones de los hombres. Durante una batalla que se libró por la traición y la desesperación, hombres de diferentes tribus fueron enviados al matadero. Los caídos no fueron simplemente soldados de guerra, sino aquellos que, al igual que sus hermanos, cedieron a la tentación, a la sed de poder y a la arrogancia, ignorando las advertencias de un Dios paciente. La batalla fue cruda, despiadada, y los ecos de las armas resonaron hasta el cielo, que parecía abrirse y llorar por la devastación que se desataba sobre la tierra. Lo que restaba de ellos era un mar de huesos dispersos entre las rocas, como si la tierra misma hubiera sido bañada por la furia del juicio divino. Y así, lo que quedó del hombre en el monte fue solo el testamento de su orgullo y sus fracasos. La escena era aterradora, como si el mismo olvido hubiera reclamado a los caídos. Las montañas, que normalmente guardaban el eco de los pasos de quienes cruzaban sus sendas, ahora resonaban con el lamento silencioso de aquellos que ya no tenían voz. El suelo, teñido de sangre y esparcido con fragmentos de vida rota, era un testimonio de la ira de un pueblo que había sido testigo de milagros, pero que, al final, había elegido desobedecer la voluntad divina. Pero en medio de esta desolación, un susurro comenzó a surgir. No era el viento ni los ecos de la tormenta. Era una voz, profunda y llena de autoridad. Un profeta, en apariencia una figura solitaria, se acercaba al Valle de Huesos. Su nombre era Ezequiel, un hombre que, aunque marcado por el sufrimiento del pueblo, portaba la visión del futuro. Este no era un simple profeta, sino un elegido para ser el mensajero de un cambio radical. El Señor le había hablado, y su misión era más grande que cualquier otra que hubiera recibido antes. Ezequiel miró a su alrededor, observando el mar de huesos que se extendía ante él. Los cuerpos no eran solo un vestigio de la muerte, sino una manifestación palpable de la desobediencia y el arrepentimiento fallido. Fue entonces cuando el Señor, en un acto de sublime poder, le preguntó a Ezequiel: ¿podrán estos huesos vivir? La pregunta era desconcertante, porque ante los ojos humanos no había esperanza en este valle de muerte. ¿Cómo podría algo tan devastado resucitar? Pero Ezequiel, comprendiendo que el poder de Dios es más allá de la comprensión humana, respondió con fe: Señor, tú lo sabes. Y en ese momento comenzó lo imposible. El silencio que había envuelto al Monte de los Huesos fue interrumpido por un sonido extraño, como un crujir lejano que se volvía cada vez más fuerte.
Los huesos comenzaron a moverse, no por la fuerza de un viento o un temblor, sino por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Ezequiel, de pie entre los restos de lo que había sido vida, observó en asombro mientras los huesos, uno por uno, se unían, formando esqueletos completos. Cada hueso se conectaba con otro, como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza invisible, hasta que los esqueletos comenzaron a erguirse, como si el mismo aliento de vida les fuera infundido. El profeta vio cómo estos cuerpos, antes despojos de una vida perdida, comenzaban a vestirse nuevamente. La carne, como si estuviera obedeciendo a un mandato divino, se regeneraba sobre los huesos. Los músculos, los nervios, la piel, todo volvía a tomar forma, como un milagro ante los ojos de Ezequiel, pero también ante el testimonio de todos aquellos que pudieran escuchar esta historia. Era como si la misma muerte, que había arrasado con toda esperanza, fuera derrotada por el poder y la misericordia de Dios. Los cuerpos se levantaron, uno tras otro, hasta que el valle, antes lleno de cadáveres dispersos, se llenó de una multitud de hombres y mujeres vivos, mirándose unos a otros con asombro y gratitud. Pero aún no estaba completo el milagro. Ezequiel, comprendiendo el propósito divino de esta visión, siguió las instrucciones dadas por el Señor. A través de un llamado profético, ordenó que el Espíritu de Dios soplara sobre ellos, para que estos nuevos hombres pudieran recibir su verdadero propósito: vivir de acuerdo con la voluntad divina, aprender de sus errores y, sobre todo, arrepentirse sinceramente de sus faltas. Fue entonces cuando, al escuchar las palabras del profeta, el Espíritu comenzó a moverse sobre ellos, infundiéndoles vida no solo física, sino también espiritual. Al instante, la multitud de hombres y mujeres se postraron, reconociendo ante Dios su pecaminosidad, su rebelión y su ignorancia. Lo que antes había sido un valle de juicio y desolación, ahora se convirtió en un lugar de arrepentimiento y renovación. Este milagro, esta resurrección colectiva, no solo fue una manifestación del poder de Dios sobre la muerte, sino también un llamado a la restauración del pueblo, una lección de redención, de que, sin importar cuán grande fuera la caída, siempre habría una oportunidad para volver a levantarse. El monte de los huesos, que había sido un símbolo de juicio y devastación, se convirtió en el símbolo eterno de la misericordia divina, de la capacidad de Dios para dar nueva vida, incluso en los momentos más oscuros. Y así, lo que había comenzado como un valle de muerte y desesperación, se transformó en un testimonio de la gloria divina. Los hombres y mujeres que se levantaron de entre los huesos no solo fueron restaurados físicamente, sino que el cambio que ocurrió en sus corazones fue aún más profundo. Lo que la muerte había arrebatado, la misericordia de Dios lo había devuelto multiplicado, no solo en carne, sino también en espíritu. Ahora entendían, de manera visceral, la gravedad de sus errores y el alcance de la compasión divina. El mensaje que resonaba en sus corazones era claro: no hay muerte que el Señor no pueda vencer, no hay pecado que no pueda ser perdonado, ni futuro que no pueda ser redimido. El monte de los huesos ya no era solo un recordatorio del juicio de Dios, sino también de su inmensa capacidad para traer vida y esperanza, incluso a lo que parece perdido para siempre. El pueblo, ahora renovado, sabía que sus vidas debían ser diferentes, que su arrepentimiento debía ser genuino y que su lealtad a Dios debía ser total. Ezequiel, observando a la multitud de los resucitados, entendió que su misión no había terminado. Dios le había mostrado un poder inconmensurable, pero también le había dado una tarea. Era hora de guiar a este pueblo, renovado en su ser interior, hacia una nueva vida, hacia un entendimiento más profundo de la justicia y la misericordia divinas. La visión no solo era para ese momento, sino para generaciones venideras. Y mientras los hombres y mujeres que se habían levantado del polvo comenzaban a caminar hacia la restauración, Ezequiel les habló. Así dice el Señor: he tomado el juicio de la muerte
y lo he transformado en vida. Caminad ahora en mi camino, volved a mi voluntad. Porque si yo he dado nueva vida a los muertos, mucho más puedo darla a vuestros corazones, si tan solo me buscáis con sinceridad. La multitud, llena de reverencia, aceptó su llamado. Ya no eran los mismos. La experiencia del Monte de los Huesos había dejado una huella indeleble en sus almas, recordándoles que no importa cuán lejos caigan, siempre hay un camino hacia la restauración, a través del arrepentimiento y el perdón divino. Ezequiel, al ver el cambio profundo que se había producido, comprendió que su mensaje era uno de esperanza eterna, no solo para su tiempo, sino para todos los tiempos. Aquel monte, que antes representaba la desolación y la condena, ahora era un monumento de la gracia que transforma la muerte en vida. Los huesos secos ya no eran una condena, sino una prueba viviente del poder de Dios para restaurar, renovar y dar esperanza a todos los que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. Así, el Monte de los Huesos quedó grabado en la historia sagrada no solo como un recordatorio del juicio de Dios, sino también como un símbolo de su misericordia infinita, un llamado a la restauración y a la transformación espiritual. Y su eco sigue resonando hoy, en cada corazón que escucha el mensaje de redención y resurrección. La historia del Monte de los Huesos no termina con el resurgimiento de aquellos hombres y mujeres, pues su lección trasciende generaciones. A lo largo de la historia de Israel, el monte se convirtió en un símbolo vivo de las promesas de Dios, una promesa de restauración, pero también una advertencia constante de que, aunque la gracia es infinita, la justicia divina no puede ser ignorada. Los israelitas, que antes habían sido testigos de milagros tan asombrosos, comprendieron que el verdadero milagro no radicaba solo en la resurrección de los muertos, sino en la capacidad de sus corazones para ser transformados, para ser purificados del pecado que los había alejado de su Creador. De hecho, el Monte de los Huesos llegó a ser un lugar de reflexión para muchos, un recordatorio palpable de que el arrepentimiento no es solo un acto de palabras, sino un compromiso profundo con la voluntad divina. El arrepentimiento, como los israelitas descubrieron, no es solo una petición de perdón, sino una renovación del corazón, un cambio real en la manera de vivir, de actuar y de relacionarse con Dios y con los demás. Lo que Ezequiel presenció en esa visión fue un reflejo de lo que Dios deseaba para todo su pueblo. No solo un renacer físico, sino una verdadera transformación espiritual que los llevara a vivir con justicia, humildad y devoción. A través de esta visión, Ezequiel entendió que no solo se trataba de la resurrección de los cuerpos, sino de la resurrección de las almas de aquellos que, habiendo perdido toda esperanza, pensaban que su destino estaba sellado. El Monte de los Huesos, por tanto, no solo fue un acto de misericordia para los muertos, sino una revelación profunda para los vivos, un recordatorio de que la vida no es un camino de caída sin esperanza, sino una oportunidad constante para regresar a la gracia de Dios. Y este mensaje se extendió, como un eco a través de los siglos, llegando hasta nosotros, invitándonos también a resucitar, a levantar nuestros propios huesos secos y a buscar la renovación que solo Dios puede ofrecer. La visión de Ezequiel se convierte así en un paradigma, un llamado eterno para todos aquellos que están atrapados en la desesperanza o el pecado. No importa cuán profundamente hayamos caído, siempre hay un camino hacia la restauración, una oportunidad para caminar de nuevo en la luz. A medida que los siglos pasaron, la historia del Monte de los Huesos siguió resonando en el corazón del pueblo de Israel y, más tarde, en los corazones de todos los que buscan la reconciliación con Dios. Aunque las generaciones venideras no vivieron directamente la experiencia del Valle de Huesos, la enseñanza que dejó esa visión perduró. El monte se convirtió en un símbolo del constante llamado de Dios al arrepentimiento y la transformación. Los profetas continuaron predicando sobre la necesidad de un corazón contrito, y los salmos hablaban de la restauración que solo podía venir de la mano de Dios.
Pero el mensaje de Ezequiel, ese poder divino que infundió vida a los muertos, también fue eco de una verdad más grande que estaba por revelarse en tiempos venideros: la resurrección definitiva que ocurriría a través de Jesús. La misma promesa que se cumplió en el Monte de los Huesos, donde Dios dio vida a los muertos, apuntaba hacia el sacrificio más grande, el de Cristo en la cruz, y su victoria sobre la muerte en la tumba. Jesús, al resucitar, no solo venció la muerte física, sino que ofreció a la humanidad la resurrección del alma, una restauración completa, un nuevo nacimiento espiritual. Así como los huesos secos del monte fueron llamados a levantarse y a vivir, así también cada ser humano está llamado a experimentar una transformación interior, un despertar espiritual que solo puede venir por medio de la fe en el sacrificio y la resurrección de Cristo. Lo que comenzó como una visión para Ezequiel, una revelación sobre la restauración de Israel, se extiende a la humanidad entera, invitándonos a todos a experimentar una nueva vida en Cristo. La promesa de la resurrección ya no es solo una esperanza distante, sino una realidad viviente que nos recuerda que no importa cuán rotos o muertos en espíritu estemos, siempre hay esperanza en el poder de Dios para resucitarnos, restaurarnos y darnos un propósito eterno. El Monte de los Huesos, entonces, se convierte en un testimonio eterno de la bondad de Dios y su disposición para restaurar a todo aquel que se acerque a Él con un corazón arrepentido. La historia de ese monte no solo nos habla de un milagro acontecido hace miles de años, sino de una verdad que sigue vigente hoy. El poder de la resurrección es real y está al alcance de todos aquellos dispuestos a abrir su corazón a la gracia de Dios. El impacto de la visión de Ezequiel fue tal que los antiguos israelitas, aún después de generaciones, guardaban en su memoria colectiva la imagen de los huesos que cobraban vida. Esta historia trascendió el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la esperanza para aquellos que sentían que la oscuridad era insuperable. Los judíos, al recordar este acontecimiento, comprendieron que la restauración de su pueblo no solo dependía de su fuerza o sabiduría, sino del poder sobrenatural de un Dios que nunca abandonaría a su pueblo. La promesa del regreso a la vida, tanto espiritual como física, se convirtió en una piedra angular de su fe. El Monte de los Huesos no solo fue un recordatorio de la justicia de Dios, sino también de su promesa inquebrantable. En los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando el pueblo fue despojado de su tierra, llevado al exilio y dispersado por los 4 rincones del mundo, esta visión seguía siendo un faro de esperanza. El pueblo sabía que, aunque su situación pudiera parecer desesperada, el poder de Dios para restaurar y renacer era más grande que cualquier sufrimiento temporal. Esta promesa de restauración no solo era física, sino también espiritual, pues significaba que Dios podía traer nuevamente a la vida el alma de cada persona que se arrepintiera sinceramente. De hecho, a medida que los siglos avanzaron, los rabinos y los maestros judíos pasaron este relato de generación en generación, transmitiéndolo como una lección fundamental. Lo que una vez fue un acto de juicio divino se transformó en un mensaje de redención para todos aquellos dispuestos a escuchar. El Monte de los Huesos se convirtió en un recordatorio de que, aunque el pueblo había caído en el pecado y en la rebeldía, siempre había una vía para la restauración, una vía que estaba abierta solo por la gracia de Dios.